Buenos días con todos, doctora. Muy buenos días. Pancho, que muy buenos días. Juancho, doctora, buenos días. Qué gusto tenerla por acá con nosotros. Buenos días con todos y gracias por esta invitación que me permite compartir con ustedes algunos temas que creo que son interesantes y que los vamos a poder abordar para que todos los conozcan. No, más bien gracias a usted por aceptar esta invitación, doctora. Pues aquí Panchito la va a introducir Estamos apropiadamente. además en un nuevo espacio. Sí, sí. Capítulo 8, grabamos un set nuevo, usted lo está estrenando. Estrenándose. Gracias. Sí, por supuesto. Bueno, tenemos una invitada de lujo hoy, a la doctora Teresa Núquez Martínez. Voy a introducirla muy rápido por pedido de ella. Ella es abogada, doctora en Derecho por la Universidad de La Coruña, con estudios de maestría en Justicia Constitucional, Derecho Administrativo y Arbitraje. Es especialista en sistemas jurídicos nacionales e internacionales de protección de derechos humanos y especialista en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca. Es profesora titular de la Cátedra de Fundamentos de Derecho en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, donde formó varias generaciones de juristas, sigue formando, incluidos nosotros. Yo creo que usted fue profesora de todos los miembros de esta firma. Con lo cual, destacadísima labor desde ahí. No, mentira. Sí. Entre sus obras publicadas se encuentran Manual Elemental de Fundamentos del Derecho, Texto Guía para el Estudio del Derecho de Familia, Instituciones y Principios Procesales analizados a la luz de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Reflexiones en temas constitucionales. Es profesora de posgrado en varias universidades, se desempeñó como directora de posgrado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, ha sido coordinadora para América Latina de los proyectos AECIT en Derecho Procesal con las universidades de Coruña, Cádiz, Salamanca y en el proyecto Métodos Alternos de Solución de Conflictos con las mismas universidades. Se desempeñó como presidenta del Consejo Editorial de la Revista de Derecho Civil de la Universidad Católica de Guayaquil y actualmente es juez de la Corte Constitucional del Ecuador. Doctora, qué lujo tenerla acá y para hablar un tema sumamente interesante, ¿no? El derecho a tener derechos, lo hemos denominado nosotros. Qué bacán. Y bueno, yo antes tal vez de entrar de lleno al tema de este capítulo, me gustaría preguntarle, porque claro, mencionaba Juancho que nosotros tuvimos nuestro contacto con usted o la conocemos precisamente por la vida académica. Usted ha desarrollado su carrera, creo, muy de la mano con la academia, como profesora, y quería preguntarle por su experiencia. ¿Usted tuvo siempre vocación por la academia? ¿Cómo han transcurrido estos años de ser profesora en varias materias en Derecho? Bueno, en realidad mi aproximación con la academia se da desde que soy muy joven. Yo creo que escalé en todas las formas, o sea, fui primero ayudante de cátedra, después era el típico profesor al que le dan todas las materias que nadie quiere en la facultad, exacto. Entonces, faltaba un profesor en Derecho Romano, entonces yo daba Derecho Romano. Faltaba otro en Fundamentos, daba Fundamentos. Pero creo que eso, desde que eres muy joven, te forma a tratar de armar una clase de tal manera que pueda ser comprendida por tus alumnos y que tus alumnos no se aburran. Cuando tú eres muy joven juegas también con otros factores como ganarte el respeto, la confianza de ellos, porque te ven como muy a la par. Entonces, eso es duro también de afrontar, pero ya a medida que pasan los años, uno ve hacia atrás y dice, chuta, yo al principio, cuando era muy chiquita y alguien se portaba mal en clases, o sea, retarlo, decirle, pórtate bien, guarda esto. A veces, bueno, en esas épocas uno podía sacar a los alumnos de clase y decirle, sal de la clase sin que te tiren la puerta. O sea, eran desafíos que cuando tú tienes 20 y pico de años los vas conociendo y los vas enfrentando, pero vas caminando también en el tiempo y vas ganando muchas cosas. Primero, vas ganando una conexión distinta con tus alumnos. También vas ganando una forma diferente de enseñar, porque yo me di cuenta que a mí me gustaba enseñar y yo me acuerdo que hubo aquí en la Universidad de Guayaquil un programa para aprenderle a dar clases a personas adultas. Entonces yo lo tomé porque ellos decían, no es igual cuando tú le enseñas a un alumno universitario que cuando le enseñas a un alumno que está en el colegio o que está en la escuela. Entonces yo tomé ese programa, por ejemplo, ellos me enseñaron muchísimo qué técnicas utilizar para dar clases y todo. Bueno, y de ahí la vida va avanzando y te va enseñando otras cosas y vas enfrentando nuevos desafíos. Y creo que cuando ya estás más adelante, tú dices, bueno, ¿cómo hago para que mi clase le siga pareciendo interesante a un chico que ya tiene ahora 18 años y que es más lejano a tu edad actual? Entonces, eso también es un desafío. Claro.
cómo haces para que él siga interesado cuando tú llegas y no tenga ganas de salir por la puerta lo más rápido posible? Pues porque, Claro, claro. y ahora el mundo también enfrenta otras realidades con las que uno se encuentra siendo profesor. O sea, esta situación de que los alumnos ahora les gusta leer textos cortos. Sí, es Es, que leen. sí, pues es mucho más rápida la información. El Internet es una gran ayuda, pero también a veces implica atenciones para los procesos educativos, ¿verdad? Porque están muy acostumbrados a encontrar resúmenes y es muy difícil ya en el tiempo, ya cuando eres más grande te das cuenta que si quieres estudiar de verdad y quieres avanzar de verdad, un resumen no sirve. No, sí. Entonces, es luchar ahora con la tecnología, con las nuevas formas que tiene la información, con la enseñanza, cómo se aplica actualmente. Entonces, creo que es un constante aprendizaje. Claro. Son desafíos bonitos, ¿no? Igual, yo creo que el hecho de que existan estas cosas que uno tiene que enfrentarse hace que todo sea dinámico y que no se le pierda el cariño a esta vocación, creo yo, que usted tiene por la academia y por enseñar. Y viéndolo así, ¿usted ve su vida profesional en algún momento alejada de la academia o cree que siempre va a estar ahí formando estudiantes? O sea, creo que siempre me voy a dedicar a la academia, porque realmente eso es lo que a mí más me ha gustado desde el inicio. O sea, yo he combinado distintas formas de trabajo con dar clases o realizar algún proceso investigativo o dar charlas, todo, incluso ahora en la corte que el trabajo es tan exigente y es muy fuerte, igual sí procuro tener un espacio para continuar, así sea en una modalidad online con mis clases o No perderlo del todo, digamos. claro, o participar en seminarios y todo, pero siempre el que tú tengas que dar una clase o que tengas que dar una charla, tienes que investigar, tienes que leer y esa te empuja a investigar, a actualizarte, que es necesario. O sea, a veces las personas no se dan cuenta que cuando tú preparas algo o escribes un libro o le tienes que dar una clase eh, dentro de un proceso o dentro de las clases normales que se dan para la formación académica, tienes que leer. Y siempre en leer vas a encontrar algo nuevo y vas a encontrar una forma de explicarlo y abordarlo de manera distinta. Yo creo que el principal problema ahorita que lo veo es que los alumnos no leen. O sea, ya no leen nada. No leen nada. Y lo único que leen es lo que leen en redes sociales, digamos. Y eso incluso yo veo a los chicos ahora, ¿no? Dificulta incluso su capacidad de conversar. No sé si te has sentado con un pelado de 18 años, 20 años, ahí, a conversar. Es muy difícil. Los chicos no saben cómo conversar. Es una cosa muy loca lo que está pasando. Va también con cómo van cambiando, se van modificando, se van disminuyendo los niveles de exigencia de la educación y tal, porque si no te gusta leer, pero te obligan a leer, o sea, por ejemplo, en nuestra época o más atrás, tenías que aprenderte, tenías que leer, te tocaba y lo hacías, porque si no te quedabas y no te graduabas. Pero si ahora puedes no leer o leer muy poco o investigar muy poco o preguntarle a ChatGPT y finalmente aprobar, creo que eso hace que el nivel de exigencia baje, ¿no? También creo que en nuestra época el mundo era menos efímero. No sé, siento que ahora todo está más diluido. Y es más rápido. Todo es más Todo pasa más rápido. rápido. La gente a veces no se da cuenta que ya se le pasó la carrera, que ahora es 3 años, 4 años. Y me toca ver a muchos alumnos que están por graduarse que no están listos para graduarse, Sí. realmente. Y esos son las personas que luego pues, van a pisar las cortes. Y la cosa a mí me preocupa, sinceramente. Pero bueno, volviendo al presente, yo estoy muy, muy feliz de que usted esté aquí con nosotros, doctora, porque me Gracias. acuerdo que usted me dio clases de fundamentos del derecho y en algún punto me tocó a mí dar clases de lo que sería algo así como introducción al derecho, algo un poco similar. Y me parece que pensándolo ya así como viéndolo a usted, supongo que ha de haber tenido mucho espacio o mucha oportunidad de, de todo eso que nos enseñaba, ¿no? Las fuentes, la validez, todo esto, la teoría del derecho como tal, traspolarla ya a un nivel práctico en la corte. Supongo que mucho de eso ha de haber habido. Yo creo que este tema justamente es una fuente de eso, ¿no? ¿Cómo ha sido esa experiencia de ser catedrática de lo que serían las fuentes y las teorías del derecho, a luego ser una jueza constitucional, intérprete insigne de la Constitución? Bueno, la experiencia de la corte ha sido un desafío muy grande. Fue un desafío muy grande desde el concurso.
yo siempre digo que si a mí me hubieran contado cómo era el concurso previamente a entrar al concurso, a lo mejor no me lo hubiera pensado. Ah, sí, tanto así. Sí, porque fue muy intenso, porque los exámenes eran transmitidos vía streaming y todo. Yo me acuerdo que yo antes de entrar a mi examen oral, que obviamente uno se pone nervioso, ¿verdad? Yo estaba pensando, chuta, voy a entrar, ya, tú ya no sabes qué más leer y todo. Y me llama Brian, que yo creo que todos ustedes lo conocen, que era mi ayudante de cátedra. Sí, Ya, y él creo que por darme fuerzas o motivarme, me dice, doctor, aquí estamos con todos los alumnos proyectando para ver el no, examen. claro. Y yo entiendo que me lo decía Para apoyar, para claro. apoyarme, pero cuando me dijo eso yo decía, no, no puede ser, ahora ese examen tiene que salir perfecto, porque después, ¿cómo regresas al aula de clases Claro. a darles clase a esos mismos alumnos? Y bueno, el examen, gracias a Dios, salió bien, pero sí fue, desde ese día en adelante ha sido como un reto constante y un aprendizaje. Yo siempre digo que la corte ha sido un doctorado de vida, Seguramente. porque en realidad he estudiado como mucho más que antes la diversidad de materias, de casos, la problemática, lo que ocurre que está conectado con hechos reales que vive la sociedad, te obliga a un estudio rápido y a una capacidad de diálogo, de conversar y también a una humildad de a veces comprender que tú tienes las mejores razones o que otros tienen mejores razones que las tuyas y que es mejor ceder hacia esas otras mejores razones. Y también creo que, yo siempre digo, bueno, es un doctorado en Derecho de ya 6 años y pico, Claro, wow. ¿verdad? Pero es un doctorado en la vida también, porque enfrentarse ¿cómo se llama? A cambiar de ambiente, a vivir en otra ciudad, al menos en mi caso, ¿verdad? Conocer otras personas que también están pensando en el derecho y también cuando van a una sesión de pleno van igual de preparados, pero piensan distinto. Claro. Entonces, todas esas cosas activa una dinámica en el que, bueno, a mí me encanta el derecho, entonces activa una dinámica en la que uno puede observar que todo lo que tú estudias o todo lo que tú aprendes tiene una aplicación real. O sea, que no está en una nube ni en la estratosfera, es lo que pasa en las ciudades, en las comunidades, en los pueblos, En el etcétera, mundo en el real. mundo real, exacto. Y que quizás esas cosas tan abstractas como que aprende uno y que dice, y que yo las enseño, como el principio de competencia, por ejemplo, un Claro, ordenamiento jurídico, es tan importante en una demanda de inconstitucionalidad de una norma, por ejemplo, claro. o lo puedes ver en un día a día. Entonces, yo creo que esas cosas, si bien es un trabajo complejo, difícil, expuesto al escrutinio público, 100%. 100%, 100%. ¿sí? Pero es un trabajo que tiene para quienes nos gusta el derecho esa recompensa también, que es una recompensa que no es material, es una recompensa que es como totalmente de tu forma de vida, o sea, de las cosas en las que has creído y de las situaciones con las que te enfrentas y uno dice, sí, o sea, todo esto en conjunto vale la pena para algo más y Claro. todo. Lo vas dejando en Entonces, tu huella profesional, humana, jurídica por el paso de este mundo. exacto. Wow, qué desafío. Yo justo le iba a preguntar por los desafíos de ser un juez en la Corte Constitucional, pero usted se me adelantó y creo que Y me tienen que quedé. ser Tienen que ser millones de muchos más. millones de millones. 6 Claro. años, casi un doctorado ahí en la Corte Sí. y se queda 3 más. Recientemente tuvimos la suerte, literal, por sorteo, se queda hasta el final de esta conformación, digamos, de la Corte Constitucional. Difícil. Bueno, yo para entrar en materia le vamos a hablar sobre la famosísima sentencia de la Mona Estrellita, ¿no? Yo creo que de las sentencias me permito yo intuir más relevantes, más innovadoras, incluso más trascendentales internacionalmente de su despacho. ¿Usted opina igual? ¿Cómo la ve? ¿Cómo fue el proceso de este caso? Bueno, el proceso tiene algunos aspectos y, bueno, quisiera contar un aspecto personal, Ya, Mm. ¿verdad? perfecto. Sí. Que fue un aspecto totalmente previo a la sentencia. Yo en realidad nunca había tenido mascotas, por ejemplo. Nunca había tenido una vida cercana a los animales. Eh, no me había planteado el derecho de los animales hasta antes de la sentencia. De hecho, cuando la sentencia llega a mis manos, cuando el caso llega a mis manos,
yo al principio decía, bueno, ¿cómo, hacia dónde ir? O sea, ¿qué es lo que realmente se va a necesitar? Y ahí yo quiero destacar algo en lo que eso ya lo enseña la vida, ¿verdad? En ese caso yo tuve muchos amigos curiae, ya, que fueron importantes porque estos amigos empezaron a enseñar, bueno, por qué es importante el desarrollo del derecho de los animales. Y había unos amigos, especialmente uno de la Universidad de Harvard, que tenía una explicación de qué era un mono chorongo. O sea, cómo era que era un animal sintiente, que era un animal, que eso es lo que a mí más me impresionó, que tenía una memoria para saber cuáles eran sus recorridos diarios, cómo regresar y que tenía una vida comunitaria. Es decir, ellos se reconocían en comunidad. Entonces, esos temas que hasta ese momento yo no los había observado de esa manera, van a empezar a decir, bueno, ¿qué más hay? Y en el qué más hay, te das cuenta que la sentencia no te enfrenta solo, el caso no te enfrenta solo con el mundo del derecho, sino que te enfrenta a esta conexión del derecho con otras ciencias que uno siempre lo repite y lo dice, Claro, la interdisciplinariedad la del derecho. interdisciplinariedad, que es necesario que las ciencias se conecten entre sí, pero una cosa es cuando tú lo dices y lo explicas y otra cuando tú te sientas y dices, bueno, ¿qué dice la biología sobre Ya esto? estás en el laboratorio como tal. Exactamente. Entonces uno empieza a decir, sí, es verdad, o sea, es un ser vivo, es un ser que siente, este, también tiene que tener derechos y esa búsqueda y ese análisis, yo me acuerdo que tuve muchísimas experiencias porque al principio me llamaba la atención, bueno, la gran cantidad de amigos que recibí, pero muchas universidades tratando de presentar sus opiniones para ayudar a resolver, ¿verdad? Muchas agrupaciones, gente que estudiaba estos temas, antropólogos, todos. Tuve una gran cantidad de amigos, pero la gran mayoría muy técnicos. Qué bacán. Y para poderlos entender, realmente nosotros nos sentamos a trabajar como despacho, porque fue un trabajo de despacho. Pero qué ¿Cuánto lindo. tiempo? Perdona, pero qué loable y qué bonito trabajo por parte de estas personas y qué importante es la figura del amigo Curiae. O sea, que es lo que hablábamos hace un Sí. rato, ¿no? Por ahí está, todo el mundo conoce lo que es un amigo Curiae y tal, pero en este caso puntual, digamos, hay una evidencia palpable de cómo un amigo Curiae puede ayudar a un juez a proveerle insumos que de repente por sí solo le costaría un poco más encontrarlos, una universidad de alto renombre que traiga sus aportes. Me parece a mí fantástico eso. Sí, y mira que los amigos, usualmente todo depende cómo quien tiene la oportunidad de presentarlos se acerca a los tribunales o a las cortes. Porque en realidad, siempre cuando tú estudias el amicus, dicen, bueno, es un amigo del tribunal que le va a dar una mirada distinta desde su experiencia. Ahora, obviamente, como hay una diversidad de temas, hay personas que desfiguran la institución o desfiguran la forma de presentar. Entonces, nosotros también hemos vivido lo que es que te presenten un amicus en plantilla, que lo que Ya, claro. hacen es escribirlo, sacarle 100 600, copias y a esas 100 copias la firma una persona distinta a cada copia. Entonces, en ese momento tú dices, bueno, pero ¿dónde está el aporte? claro. Mecanismo de presión, que Exactamente. busca Esto es una realmente. maña, esto ya es una trampa, Sí, claro, claro. lo están trampeando. Pero hay otros amicus. Cuando el Ujú. amicus es realizado en forma responsable, cuando tú los lees, hay unos amicus en los que tú dices, pero esta es una información súper valiosa o esto no lo había mirado de esta forma. eh, Todo depende. Entonces, yo creo que yo siempre he pensado que un amicus es una forma de participación ciudadana en un tema jurisdiccional, Claro, ¿verdad? a fin de cuentas sí. A la final es eso. Y yo creo que las personas no miran esa riqueza que pueden tener si uno tiene una experticia de conocimiento en algo, aportarle a un tribunal con esa experticia. Y yo creo que por eso es tan importante que las personas que recibimos los amicus los leamos, ¿verdad? Que sean leídos, que sean procesados y todo. Y igual uno va a recibir de todo, o sea, cosas muy buenas, otras cosas, como les acabo de comentar, como plantillas, confirmo, o sea, esa es la realidad. Pero mira, en este caso, por ejemplo, de la Buena Estrellita, los amigos fueron
Cruciales. importantísimos, fueron determinantes para llegar a comprender y a abrir, ¿sabes qué? Bueno, lo voy a decir comúnmente, una curiosidad investigativa. Me Claro. explico. Porque llegaban tan desarrollados que eso hace que tú veas las fuentes y vayas a las Y te fuentes despierte, claro. a buscar. Nosotros nos demoramos un año Estudiando en todo el esto. proyecto, Wow. estudiando para poder armar un proyecto, pero el proyecto tenía un desafío mucho más grande. Tenía un desafío jurídico atrás muy alto y tenía un desafío práctico atrás muy alto. ¿Cómo hacer realidad una sentencia que trata de decirle al mundo, el derecho es una ciencia en evolución y está en completo cambio y va ampliando quiénes son sus sujetos de derechos a medida que va evolucionando? ¿Cómo se lo dices sin afectarles en su día a día, sin que Claro. lo sientan como una amenaza de su día a día? Ese es un desafío práctico. Y otro desafío es ya en el órgano deliberativo, ¿cómo convences tú con una tesis eh, un poco más avanzada a 8 personas más? Claro. Entonces, ese sí es, creo que ese es un desafío jurídico muy grande. Y incluso dentro del derecho animal, muchas personas cuando estábamos en discusión, se decía, bueno, el derecho se puede ver al animal como parte, que esa es la tendencia de la sentencia, ¿verdad? Como una unidad dentro de un ecosistema y agarrarlo desde el derecho en la naturaleza, porque nuestra constitución y nuestro ordenamiento jurídico lo permite. Claro. Entonces, de esa manera es más fácil el desarrollo jurisprudencial, pero habían otros que decían, no, el derecho animal es un derecho independiente totalmente, con características propias, que no está necesariamente vinculado al derecho a la naturaleza. Ah, wow. Pero tú decías, Nunca bueno, lo hubiera visto así, yo así prima facie, digamos. ajá, es verdad. Entonces, tú decías en ese momento, sí, pero las cosas se dan paso a paso y poco a poco. Entonces, si uno no empieza poco a poco, no tienes no tienes cómo avanzar. Entonces, esta sentencia fue eso, fue tomar la decisión de tomar el desarrollo jurisprudencial que ya tenía la Corte y observar a la naturaleza y a todos sus componentes para de ahí avanzar hacia el desarrollo de los animales como sujetos de derecho. Pero fue una decisión inicial. Dijimos, bueno, se va a desarrollar esto, ¿desde dónde va a ser el enfoque? Entonces, como la Corte venía con una jurisprudencia ya avanzando en derechos en la naturaleza, lo que se hizo fue eso, tomar la decisión de unirse a esa jurisprudencia y avanzar de Y esa extenderla. manera. Exacto. Y Esto después, fue subir 5 escalones en una sola, en esa línea, digamos, sí, de desarrollo, supongo. pero sabes que yo que no había investigado antes el tema y que me demoré un año en investigarlo, para mí fue subir un escalón. Uno. Sí, Ya, porque ok. yo decía, aquí hay todavía mucho más. Ok, claro, Mucho debe más. haber, Claro. supongo. Ajá. Pero sí es como dices, fue un avance, Brutal, claro, fue ¿no? un avance Cualitativo, cualitativo, sí, innegablemente. Oiga, doctora, y a mí me parece muy interesante todo este tema del tras bastidores, de lo que nos cuenta, porque claro, yo nunca he sido juez, pero me imagino que cuando uno está sentado en un despacho, habrá momentos en los que te llega un caso y tú ya tienes más o menos, pues ya te ha tocado antes, sabes por dónde va y le encuentras, esto se discute, ¿no? O tienes tu Y le propio encuentras criterio, rápido claro. la solución, dices, bueno, hay que caminar por esta vía. Y hay otros casos tal vez más difíciles, en general o más difíciles para uno, porque no han sido parte de lo que uno ha desarrollado o ha estudiado previamente. O y tal que vez le ni siquiera imponen- te lo has planteado. no te lo has planteado y te imponen un Claro. desafío distinto que es construir la respuesta y más aún si es un caso tan complejo como este, ¿no? Imagino yo el desafío cuesta arriba y toda esta tarea maratónica durante un año para construir un proyecto que al final tuvo la relevancia que tuvo. Oye, pero ¿sabes qué? Aquí complementando y qué bacán lo que estamos conversando, porque fíjate lo importante del derecho como ciencia o como organismo vivo en constante evolución, porque creo que muchas veces no nos los tomamos tan en serio, o sea, mucha gente no llega a dimensionarlo y me atrevería a decir que incluso no se lo enseña de esa manera, no nos damos cuenta que el derecho es un espacio en el que confluyen
todas las ciencias. O sea, si la psicología tiene avances, si la antropología tiene avances, si la biología tiene avances, tal, digamos, cada ciencia tendrá sus características, pero una de las características, yo diría la más importante del derecho, es que tiene esta virtud de enforzar, llamémoslo así, pongámosle ese término, enforzar los avances de las ciencias y llevarlos al mundo regulativo práctico para hacerlos parte de la civilización. Yo creo que ahí es donde el derecho tiene una trascendencia tan linda, ¿no? Donde realmente estamos materializando nuestra evolución. El derecho es lo que nos realmente materializa nuestra evolución entre la ciencia y nuestra aplicación práctica. Sí, mira, esa última parte que has dicho me parece tan importante y tan bonita. En realidad, yo no sé si es porque uno lo mira desde algo que te apasiona o te gusta, pero eso que has dicho, tú has dicho dos cosas que a mí me han encantado ahorita, ¿verdad? Primero, lo vivo que es el derecho. Y segundo, lo conectado que está con las otras ciencias. Es Es como en que, todo. es que eso realmente es el derecho. Y mira, yo en esta sentencia traté de alejarme un poco porque creo que va cambiando de acuerdo a la realidad de la humanidad. Y si nosotros no lo concibiéramos así, no tendría razón de ser. Por eso es que a mí me parece tan poco recomendable que alguien se aprenda de memoria ya un texto de un articulado, porque le quitó la razón de ser al Totalmente. derecho. Por ahí decía alguien, si el derecho fuera leyes, ir a la universidad se tiraría a la basura con una reforma normativa. Claro, y hay personas que tienen más capacidad de memoria que otras, o sea, no tiene nada de malo que uno lo lea y fijes en la memoria, pero eso no es el derecho, Por supuesto que no. ¿verdad? Entonces, bueno, a lo que tú ibas, en esta sentencia, ¿verdad? Yo traté de plasmar algo que me pareció que era muy importante, que es la evolución del derecho. Es decir, bueno, al principio los sujetos de derechos eran esto, pero el derecho va cambiando Claro. a medida que va viviendo acontecimientos históricos, situaciones que se presentan en la sociedad, que el mundo va cambiando, que la forma de aproximarte al mundo cambia. Entonces, ese sujeto de derecho también se va transformando. Entonces, avanzar hacia los animales, entender que vivimos en un sistema del que todos somos parte, en el que es necesario un equilibrio ecológico. Nosotros sufrimos las consecuencias del desequilibrio ecológico. Comprenderlo así, ver que el derecho no puede ser reducido a ser una ciencia en que sus sujetos tienen derechos y obligaciones, sino dónde está su aspecto intuitivo, dónde está su Claro. aspecto en el que todos podemos convivir. Me parece que eso es uno de los temas que toma esta sentencia, Claro, ¿verdad? claro. Y que lo hace, y lo hace notar. Y dice, bueno, esta es una evolución del derecho y de quiénes son sujetos de derechos como tal. Entonces, por eso creo que también es la forma como uno lo que estudia para desarrollarlo más adelante. Por eso es comprender que el derecho no es estático, que no se agoten las normas jurídicas, que no se agoten las reformas legales, que tiene una conexión con la historia, con la sociedad, con la forma como se mira el mundo. Es Es importantísimo. importantísimo. Es Además, importantísimo. algo que yo he pensado siempre, digamos, y tal vez un poco saliéndonos de el plano jurídico, el plano normativo, siempre me he planteado o me he preguntado o me he cuestionado cuál es el rol del ser humano en el mundo, en realidad. Eh, y siempre he pensado que realmente nuestro rol debería ser, al menos, puede estar equivocado, pero la gente puede pensar lo que quiera, pero eso es lo que yo he pensado, deberíamos ser una especie de cuidadores de todas las especies. Si somos un animal que está más desarrollado por poderse comunicar de una mejor manera que otros, si podemos generar acuerdos grupales de una mejor manera que otros, si podemos hacer todo lo que hacemos de una mejor manera que todos los otros animales, creo que es un llamado nuestro, y esto es algo que he sentido siempre, si somos el tope de la cadena, tenemos que cuidar la cadena, ¿cierto? Y me parece que este tipo ya regresando a nuestro mundo jurídico, este tipo de sentencias, de decisiones, de ópticas existenciales, a mí me parecen muy lindas porque nos dan algo así como nos embisten como seres humanos, nos hacen más valiosos, nos hacen sumar de alguna manera al mundo realmente, ¿sabes? Y es que imagínate este proceso de traer a mundo ideas
que a veces están un poco más abstractas, que no se discuten en estos espacios. Yo debo reconocer, debo ser muy sincero, como jurista práctico, la sentencia de la Mona Estrellita no es algo que yo tomo para leer, para mi práctica, para mi ejercicio, ni mucho menos. Es una sentencia que sí, que la tenía ahí porque había tenido la relevancia que tuvo, pero a propósito, cuando la estudié, cuando la revisé, cuando la leí, me sorprendió el nivel de profundidad, de abstracción, de ideas que estaban plasmadas en la sentencia. Esto que usted lo explica muy sencillo, la sentencia te lo plantea como el cambio del modelo antropocentrista, Sí. del hombre en el centro, a algo que se llamaba Biocentrismo. sociobiocentrismo, al cambio, o sea, me pareció a mí Increíble. realmente espectacular. Pero sabes que fíjate que yo creo que ese es justamente el llamado de de muchas sentencias. No ser necesariamente esa fuente, pero sí ese hito Mm, que cambia las cosas. Fíjate el caso, por poner uno, ¿no? El caso este de Miranda contra Estados Unidos. Tú no andas Ah, sí. citando mm, la sentencia del caso Miranda contra Estados Unidos, sin embargo las tenemos, o sea, su producto, su fruto, Lo lo ves tenemos hasta en en la todas las serie de constituciones. televisión. mm. Lo tenemos en todas las constituciones, en todas las series, películas. Entonces, eh, creo que de eso se trata, ¿no? Aportar, sumar a como dé lugar. Y yo creo que esta sentencia, y entiendo que en Colombia hay otra, algo similar. En algún punto conversé con un compañero que había participado en algo, un proyecto, algo similar. Son de esas cosas que tú dices, creo que vamos por el camino del bien en la humanidad, ¿sabes? Interesante, muy interesante. Doctora, una duda ya jurídica. Los derechos de la naturaleza, ¿no? Entendida la naturaleza como sistema, pues presentan una visión muy específica del entorno de la naturaleza, ok, sí como sujeto de derechos, pero como un todo, como una gran universalidad. Y de ahí el salto a decir no solo la naturaleza como sistema, sino el individuo, el perro, el gato, el mono, también es titular o es sujeto de derechos. ¿Por qué la necesidad de ese enfoque, cree usted? A ver, esa necesidad de ese enfoque tenía un enfoque jurídico y un enfoque práctico también. La primera parte del enfoque práctico es que para el Ecuador fue un cambio importante en el año 2008 reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos, ¿verdad? Y la jurisprudencia, el desarrollo jurisprudencial se empieza a dar de manera un poco más relevante o más visible a partir del año 2019, con algunas sentencias que empiezan a salir y que se empiezan a cuestionar si los ríos tienen derechos, si los bosques tienen derechos, si hay un derecho a la ciudad, ¿verdad? O sea, se empiezan a cuestionarse todos esos temas. Entonces, tú dices, bueno, este es un desarrollo jurisprudencial y jurídico que ya se da en el Ecuador. Es una discusión que está sobre la mesa jurídica ecuatoriana. Entonces, es también aprovechar ese desarrollo y decir, bueno, si yo veo a la naturaleza y no la puedo ver como aisladamente, la tengo que ver con los elementos que la componen. Y si yo tengo protección hacia el todo, que es la naturaleza, tengo que tener protección hacia los elementos que componen ese todo llamado la naturaleza. Entonces, desde esa mirada, los animales son como una unidad básica, esencial dentro de ese todo complejo, dentro de ese sistema que ayuda a que el sistema sea posible. Entonces, si yo protejo el entorno, a mi modo de ver, también hay que proteger los elementos que lo componen, pero no los puedo proteger no siempre desde la mirada del sistema como tal, sino que a lo mejor necesitan una protección individualizada. Y de ahí que esa protección individualizada se da cuando tú analizas los hechos y miras hacia quién pudo ser vulnerado, ¿verdad? Y de ahí es que se toma la decisión. Yo digo que tiene una relevancia jurídica y también una relevancia práctica porque tiene un desarrollo jurídico, pero también tiene un aspecto que es, bueno, si esto es lo que estamos discutiendo en el Ecuador, aprovechemos para discutirlo bien, Claro. ¿verdad? Y avancemos hasta donde se tenga que avanzar, demos pasos, así sean pequeños o sean grandes, vistos con lo que es la ciencia del derecho como tal, pero avancemos. O sea, si ya lo notas, si es el día a día, yo creo que el Ecuador tiene una riqueza que no tienen a lo mejor otros lugares. Para nosotros es más fácil comprender la aproximación de la naturaleza, cómo te relacionas con ella, cómo vives un entorno natural por nuestro tipo de constitución, por nuestro tipo de aproximación jurídica, por la forma como nos desarrollamos, que a lo mejor para otras comunidades.
hay ciertas cosas, y eso yo lo he notado cuando he podido conversar con otras personas que tienen otras experiencias o aproximaciones jurídicas que no están en el Ecuador. La idea que nosotros tenemos de aquí, sin importar si es mucho, poco, bueno o malo, pero la idea que tenemos de derechos, de sujetos de derechos, de garantías para la protección de esos derechos, cómo estas garantías se hacen efectivas y cómo las reparaciones tienen que darse, la forma como nosotros lo observamos nos ayuda a aproximarnos a este tipo de temas, ¿verdad? No todos los ordenamientos jurídicos tienen como esa misma concepción Claro, de esa cosmovisión del todo. exactamente. Entonces creo que nosotros tenemos una riqueza que a lo mejor no la estamos notando tampoco como juristas o Ujú. como sociedad jurídica o como medio jurídico. Es una riqueza que no la notamos. Cuando tú estás afuera, hay muchas personas que te preguntan, bueno, pero esta visión nos parece espectacular, la visión de los derechos de la naturaleza, pero para ti es más común, Claro. es más cercana. Y hasta ahí confluyen ahí temas de geografía, de biodiversidad propia de nuestro país, ¿no? Exacto, sí, Siendo todo un tema totalmente. coyuntural que dio el escenario perfecto para desarrollar. Y sabes que yo creo que eso que has dicho es súper importante, porque la biodiversidad que existe en el Ecuador te permite estar próximo a muchas cosas, ¿verdad? Para nosotros es común las especies marinas, es común que puedas ir, o sea, que Ve la puedas tener ballena, una, claro. ajá, que puedas tener un acercamiento a un mundo, sí, es tan cerca el Ecuador que tú puedes tener una experiencia de vida en la Amazonía, puedes ver cómo viven las especies en la sierra, o sea, esa diversidad sí te cala en algún momento y sí te enfrenta a una forma de mirar la sociedad y mirar el derecho distinta que quizás para otros es un poco más lejana. Claro. Qué interesante. Y claro, yo entiendo también que este caso llegó con un procedimiento particular. Creo yo que incluso de los procedimientos más desconocidos de la Corte, todo este Sí, tema de la selección de sentencias, la Corte además de que le llegan pues procesos porque alguien los interpone y hay un accionante que está impulsando algo, la Corte también selecciona ciertos casos y me imagino que ese proceso que es tan distinto también le reviste de algún carácter especial la sentencia que tiene que salir ahí, ¿no? Porque selecciona además para emitir jurisprudencia. sí. Mira, ese es un proceso bien especial y creo que es el proceso más importante de la Corte, porque en realidad toda Corte constitucional debe de caminar hacia ese tipo de procesos. El proceso de selección quiere decir que a la Corte le llega todo lo que se decide en materia de garantías a la Corte. Y de hecho el caso de la Mona Estrellita llegó por un habeas corpus. ¿Ya? Entonces llega y la Corte nota en la sala de selección es un trabajo muy técnico de la Corte, trabaja toda la Secretaría Técnica, que son aproximadamente entre 16 y 20 personas haciendo análisis jurídico, ¿verdad? Y las salas de selección, los jueces nos dividen por salas de selección, tú trabajas con 2 jueces más en una sala de selección. Ok. Entonces, el proceso, primero te llega todo eso, la Secretaría Técnica te hace un primer filtro, pero te envían toda la información, que es una información de cientos de páginas, ¿verdad? Te la envían a los despachos para que los despachos vayamos analizando y viendo en qué líneas es necesario desarrollar derecho o en qué temas hay alguna situación conflictiva en el cual es necesario establecer ciertos puntos. Y cuando se hace eso, los despachos van recomendando la selección de los casos, ¿verdad? Va a una sala de selección y la sala de selección tiene que volver a analizar lo que han recomendado los despachos y lo que ha enviado la Secretaría Técnica ya procesado. Y Full trabajo. es un trabajo enorme. Full trabajo. ¿Ya? Entonces, de ahí tú seleccionas y dices, en esos temas no hay desarrollo de derecho, no hay desarrollo jurisprudencial o notas que el medio lo está aplicando de una manera distinta. Entonces, ahí seleccionas la sentencia y va a la sala de selección. Estrellita entró así, entró por un habeas corpus en el que eh, la mona choronga ha vivido como un animal doméstico, como que si fuera parte de una familia, su dueña la ha creado como miembro de su familia, no ha conocido el mundo Animal. animal ni el mundo salvaje, o sea, ella le dan fruta picada, come, todo Wow. esto, pero como es un animal salvaje en esencia, entonces va a tener manifestaciones de gritar, etcétera. Presumo yo que alguien la denunció,
viene del ministerio, la capta, la decomisa porque la considera cosa, ¿verdad? Y se la lleva. Y después cuando la tratan de recuperar a través de un habeas corpus, ya Estrellita había muerto. O sea, en resumen, esa es la Ya. en Muere en forma manos muy del general. Estado y muere creo que muy rápido desde que la retienen hasta Sí. que... Yo creo que también lo que pasó es que ella era doméstica totalmente, lo cual está mal porque uno no puede coger Y especies, domesticar, claro. domesticarlas especies en peligro de extinción. La sentencia incluso mantiene las sanciones, ¿ya? Pero, pero tampoco, eh, no, yo creo que ella no supo defenderse o vivir en un entorno distinto porque no era su forma de vida. Entonces, O sea, ella, para entender, el Estado se la lleva a través de alguna agencia estatal, no sé ajá, exactamente del cuál. ministerio, Ya, se la llevó. ¿Y dónde la puso? en un zoológico Un de zoológico. transición. Ya, claro, ¿Ya? ahí no pudo, ya. Entonces, Y eso que el zoológico no es propiamente Claro, donde la están. selva. claro, no Claro, es la selva, pues. Entonces, claro. va a un zoológico como de transición, pero nunca queda claro si eso fue lo que influyó para que ella muera o no, pero de la narrativa, Parecería. sí. Entonces, cuando ella va a reclamar el cuerpo para por lo menos enterrar a su mona que había vivido 18 años con ella, ya, le dicen, no, no te lo podemos entregar porque está en taxidermia. Entonces ella pone un habeas corpus que lo pierde y así llega hasta la Corte Constitucional a través de ese proceso de habeas corpus, ¿verdad? Y la Corte nota el caso y dice, bueno, aquí hay un derecho que desarrollar, que es el Claro. derecho de los animales. ¿Ya? Y con esa idea de derecho de los animales va a la sala de revisión. O sea, sale de la sala de selección. Cuando ya los casos están seleccionados, pasan a la sala de revisión. O no, perdón, pasan a un sorteo primero. Y ahí le asignan un juez a cargo, Ok. ¿ya? Un juez ponente. Entonces, en el caso de Estrellita, a mí me tocó ser la jueza ponente. Y después de eso, uno va con su propuesta, va a trabajar el caso a la sala de revisión, que trabajas con 2 jueces más. ¿Con Ok. quiénes le tocó este proceso? A mí me Con tocó Ramiro, me parece. con Ramiro Ávila. Ávila y con Daniela Salazar. Ok. Ajá. Ambos fueron de un aporte muy, muy importante en la sala de revisión para ir construyendo el caso, ¿ya? Obviamente hay jueces que tienen visiones quizás un poco más avanzadas, otros unas visiones un poco más conservadoras en ciertos aspectos. Entonces sí implica llegar a un equilibrio en esa sala de revisión. Pero eso es lo nutritivo, pues, de todo en la vida. Exactamente, exactamente, porque en realidad cuando uno puede acoger observaciones, comentarios que te dicen, bueno, aquí hay que tener presente esto, hay que tener cuidado con esto, tratemos de que los ejemplos sean más cercanos a nuestra realidad. Yo me acuerdo que, y siempre lo menciono porque siempre se lo agradezco, aunque no sé si él es consciente que yo se lo agradezco tanto, pero yo me acuerdo que Agustín Grijalva no estaba en mi sala, ¿ya? Pero me acuerdo que una vez él sabía que yo tenía el caso y que yo llevaba trabajando en el caso como un año. Y él me dijo, mira, yo tengo este link donde están todas las sentencias que se han dictado que tienen que ver con animales en el mundo, Wow. ¿verdad? Entonces yo me acuerdo que abrí el link para ir leyendo y ver cuáles eran las sentencias que existían. Y me encontré que no eran tantas sentencias. Me di cuenta que los países habían sido muy diversos entre la forma como habían abordado el derecho de los animales y todo, pero eso te va ayudando a tomar una decisión de por dónde ir, hasta dónde avanzar, cómo hacer posible la sentencia. Yo de ahí me acuerdo que salió aprobada por la sala de revisión y ya se estaba acabando la primera conformación de la Corte hacia el año 2022. Y quieras o no, tú has desarrollado una dinámica de trabajo con 8 personas más durante 3 años y vas a tener un cambio y vas a tener que desarrollar otra dinámica de trabajo con personas nuevas que vienen. Que no conocen la dinámica. Y aparte que tú no sabes si vas a salir o no. Claro. Entonces yo decía, un año yo le dedicaba a esto, yo no puedo dejar mi sentencia de la mona Estrellita botada por nada del mundo, yo tengo que pelearla. Entonces Claro. la empecé a presentar ya desde noviembre al pleno. En noviembre el pleno, bueno, al principio había unos jueces que eran escépticos, unos me decían, oye, pero aquí estás mirando lo que les comentaba hace un rato, desde el enfoque del derecho de la naturaleza y no de los derechos de los animales. Yo me reuní con él y le dije, mira, está hecho así porque
en realidad yo creo que los pasos van poco a poco y esta es la realidad del Ecuador, esto es lo que dice el ordenamiento jurídico del Ecuador. Bueno, nos reunimos, trabajamos, Ya el proceso de debate como tal. sí, y, bueno, en la primera mirada Estrellita salió, pero con 1000 comentarios. Claro, me Yo imagino. decía, ¿cómo voy a procesar todos estos comentarios? Pero nos sentamos con calma a procesar, a reunirnos con los otros despachos, tratar de acoger la mayoría de los comentarios y todo. Y así avanzamos y llegamos a la última sesión de plenos de esa conformación. Y fue, como era un caso de revisión, pero que entraba en reingreso, los reingresos siempre se quedan al final de la cola del caso. Ya. Del Entonces, pleno del día. Del pleno del día. Ok. Entonces, claro, mi caso era casi el último. Eran como las 4:30 de la tarde de ese último pleno y entró a votarse Estrellita. Yo me acuerdo que estábamos como en un pico de pandemia, algo pasaba, pero era virtual. Y yo estaba con mi equipo de trabajo sentada en Guayaquil en mi casa. Ya. Y yo, cuando se empezó a votar la sentencia, yo decía, chuta, vamos un voto. Vamos. Cuando yo me di cuenta que ya habíamos llegado al número de votos, no saben, la alegría. O sea, es como, Fiesta, hay que celebrar, claro. es como una satisfacción porque había sido un trabajo tan largo, de tanto tiempo, había sido... Y le metió amor, le metió full amor. Y sí, la verdad. Y la verdad es que fue como un descubrir cosas nuevas. Claro. Porque fue investigar y descubrir una mirada del derecho que yo no había tenido al inicio del caso, ¿verdad? Y fue descubrir, para mí, una forma distinta de interpretar ciertas cosas de derecho. Cosa que yo la escucho y siento que para usted esto fue como derecho puro. O sea, vino en cero, usted no tenía una preconcepción sobre esto, le tocó abrir su mente, replantear, estudiar, formarse un criterio y... Sí, y sabes que mis asesores a cargo del proyecto, o sea, porque tú trabajas con asesores Claro. mano a mano, Claro, o sea, todo el tiempo. todo el tiempo. Ellos se embarcaron en el caso y no, o sea, no, Todos no se lo les pusieron puedo, en la mochila y... no les puedo explicar porque uno investigó otra cosa, otros investigaron otras cosas y fue como ir uniendo investigación, pero investigación de verdad, o sea, en realidad todo esto que tú te has repetido 1000 años, que el derecho tiene que estar conectado con otras ciencias, que es necesario leer las cosas en conjunto, que es necesario ver su contexto, que a veces es necesario dar un paso en la evolución. Tú notas cómo en un caso todo eso se hace realidad. Qué bacán, increíble. Y tú dices, chuta, valió la pena todo el año, todo el estrés, también todas las tensiones internas que se te crean Claro. con otras personas y todo. Pero bueno, gracias a Dios todo superable y ya salió Y la marcó un aporte sentencia. increíble. Ajá. Es que está para documental en la de Netflix. humanidad. Así Sí, no, como esto que es para porque Netflix. sale en el último pleno de la conformación. O sea, si no salía, era gente nueva, era volver Claro, a construir. Y de nuevo volverlos a convencer y ver los aportes y qué tendencias tenían. O sea, yo a veces me pregunto que si Estrellita no hubiera salido en ese último pleno, me pregunto, ¿Qué hubiera pasado? ¿qué habría pasado? ¿Habría salido en otro pleno? En No lo algún sé. momento. ¿Y cómo habría salido? No lo Además. sé. Claro. Ya, Ajá. doctora, y por ponernos un poquito ya a entrar al tema jurídico de la sentencia, a mí me llamó muchísimo la atención esto del principio de interespecie, que está plasmado ahí, que creo que es una de las cosas más relevantes que implica, cuál es el alcance de esto. Mira, realmente el principio interespecie nosotros lo construimos con el interespecie y la interpretación ecológica para dar una respuesta real al mundo, porque nosotros dijimos, bueno, ¿cuál va a ser un ataque que va a tener que podría tener la sentencia? Dijimos, van a decir sí, pero es que ahora entonces no quieren que las personas, quieren que todos sean vegetarianos, ¿verdad? Claro, dejamos de Pensamos- comer Claro, animales. son Exacto. sujetos desde claro. Claro, entonces, ¿cómo se va a hacer con la industria si la industria se desarrolla en tales y tales aspectos? Entonces, O verlo de otra forma, nos podemos convertir en caníbales nosotros, dado que todos somos sujetos de derecho y podemos comernos sujetos de derecho. Eso significa que podemos comernos. Algún extremo nos llevaba, Seguramente, ¿no? o sea, esto abre muchas puertas. Sí, Claro. sí, sí. entonces dijimos, bueno, ¿cuál puede ser el punto que le haga comprender a las personas que no estamos diciendo eso? Entonces dijimos, bueno, el punto que hace comprender esto son estos dos principios, el interespecie y el de interpretación ecológica. Porque en el interespecie tú reconoces la diversidad de cada especie, sus características propias, sus ciclos evolutivos, sus necesidades. Y nosotros nos preocupamos mucho de poner animales que eran muy nuestros, ¿verdad? Y
yo me acuerdo que dijimos, no es lo mismo un delfín del Amazonas que un cóndor o una ave que puede ser carroñera. No tienen los mismos, no tienen las mismas necesidades ni cumplen los mismos ciclos y todo. Y dijimos, bueno, pero eso tiene que estar conectado con algo que haga notar que toda esa diversidad de especies que tiene procesos propios y características propias tienen que convivir y coexistir, ¿verdad? Porque también nos poníamos a pensar, bueno, ¿qué pasa cuando hay una plaga? ¿Verdad? Esa característica tiene que poder entrar el estado a actuar. Entonces dijimos, bueno, tiene que haber un principio de interpretación ecológica también, porque tiene que verse cómo esas especies reconocidas ahora desde el interespecie en su individualidad, en sus ciclos vitales, en su desarrollo, cómo coexisten dentro de un sistema en el que vivimos todos. Reconocer la cadena trófica Ex- también, ¿no? sí, toca también, es parte de Claro. la naturaleza. Entonces, pero sin esos dos principios anclando el tema, no había cómo llegar, Imposible. Claro. no había Por cómo supuesto. llegar. Desfiguras la realidad. Ajá, y esa es una aproximación que ya no es desde el derecho. Sí, ¿no? Claro. Sin duda. Ajá. Entonces, Que sería de realmente las ciencias naturales, desde la biología. creo qué que, sé yo. Sí, sí, creo es que es desde biológica, la biología, ¿no? sí. Sí, qué Y- loco, en verdad, claro. Imagínate, el abogado a veces tiene que meterse a estudiar cosas tan distintas para poder emitir un criterio, porque los casos los hay de todo. Y no solamente confluyen los argumentos en derecho, sino los argumentos respecto de los hechos del caso. Y ahí pues puedes tocar estudiar cualquier cosa, incluso imagínate biología. Claro. Oiga, doctora, y esto, otra cosa que me llama la atención a mí, esto de la garantía a no ser domesticado ni humanizado, ¿no? Del animal. Esto de que usted había comentado que la mona no tenía que haber estado en el ambiente que estuvo, pero ya estando, pues hay que reconocer y analizar el caso concreto y la situación concreta del animal. Claro, para una reinserción. ¿Cuál es la idea? La idea es que, o sea, tú no puedes humanizar a un animal ni tratarlo como una persona porque le estás quitando su esencia. Precisamente esa es como una realidad del interespecie, ¿verdad? Es decir, cada especie Eres una tiene su especie aparte, ciclo, claro. tiene su forma de vida, etcétera, y tienes que respetárselo. Entonces, todas esas teorías son las que dicen, bueno, no lo humanices, porque cuando lo humanizas lo que estás tratando de hacer es que se parezca a ti, ¿verdad? Con tus dinámicas, tus costumbres. Exacto. Pero en el caso, por ejemplo, de la mona estrellita, esto era tan importante de decir, porque pese a que no lo puedes humanizar, la necesidad de que los hechos del caso sean observados caso a caso es importante, porque puede ser que producto de la forma de trato, ¿verdad? No lo puedas, como pasó en el caso, no la puedas, por muy mono chorongo que era Estrellita, por muy salvaje que era como especie animal, no la podías botar a un medio salvaje porque no era Hábitat. no era su entorno. Entonces es como ir viendo los casos e ir viviendo los procesos hasta donde se puede y hasta donde se puede llegar cuando ocurriendo estas cosas, puedes tratar de insertarlo nuevamente. Pero esa inserción dependerá caso a caso, con circunstancias que van ocurriendo, midiendo, o sea, implica realmente que quien tiene esa tarea en el Estado lo haga de manera consciente y lo haga bien. De manera adecuada. Al Exactamente. final se declaró la vulneración del derecho a la vida Sí, de la sí. monita. Así es. Se mantuvo también las sanciones a quien la había retenido porque no puedes validar que alguien retenga una especie salvaje que está, si bien no estaba en peligro de extinción, sí estaba en como un catálogo, bueno, yo le digo catálogo rojo, es decir, esto para Una poder, especie protegida. alguna una cosa, especie claro. especialmente protegida, sí. Listo. Qué interesante. Claro. No sé cómo lo ves tú. Para mí esto, revisar este tema, la verdad sí me abrió mucho el panorama. Y usted lo comentaba, ¿no? Es como ver al derecho desde una dimensión distinta a la que normalmente lo vemos todos los días. Y yo creo que esa visión, ese apartarse un poco y mirar el derecho como un poco desde fuera, siendo jurista, es sumamente Yo, enriquecedora. yo creo que eso es lo rico de de una alta corte, en realidad, ¿sabes? La diversidad de problemáticas que llegan a ti, a fin de cuentas. Yo creo que este proceso de selección de sentencias que vienen de abajo para ver si pues tienen la entidad para ser desarrolladas de otra manera,
es sumamente rico a fin de cuentas. Porque mira, o sea, de repente nosotros en un ámbito estamos acostumbrados a ver cierto tipo de casos. Probablemente incluso usted, que estaba antes de llegar ahí, estaba acostumbrado a ver de repente un cierto grupo de casos. Creo que es normal en la práctica. Pero al escalar a este tipo de cortes o de sedes de administración de justicia, tal, supongo te llegará de tantas vertientes, tantas cosas diferentes, y siendo algo constitucional, ¿no? Siendo una constitución, creo que somos la primera constitución del mundo que ve a la naturaleza como sujetos del derecho, si no me equivoco. Supongo que esto es algo muy novedoso y que le haya tocado a usted. Es algo que con lo que usted, cuando ya no esté aquí, va a estar escrito que usted hizo esto. Pero usted marcó la historia ahorita. Sabes que en realidad yo creo que hay algo muy importante que es la diversidad de casos que mencionas, porque es un enfrentarse día a día a cosas nuevas. Claro. ¿Ya? Y yo creo que eso es lo lindo de este trabajo, es eso, ¿verdad? En que enfrentas cosas que ni siquiera te puedes imaginar en un día a día. Claro que tiene muchos otros aspectos que tú dices, Dios mío, ¿por qué esto? Claro. Como todo. Como todo. Como todo. Pero sabes que también es súper importante que los órganos tengan pluralidad de pensamiento, Claro. ¿verdad? Para que se nutran. Sí, Sí, sí. así es. Y esto invita a pensar muchísimo. Yo no sé, pero a mí me pasó que leyendo la sentencia digo, a ver, ¿qué otro caso puede haber donde un animal esté en la posición de requerir que se le garantice un derecho? Y Un yo mismo árbol. en mi cabeza pensando, abriendo escenarios. Cuando veía lo de no humanizar, pensaba el chihuahua con vestidos, zapatitos en la cartera. Decía, Claro. ¿cómo humanizando al pobre andando? Yo te cuento invita que a pensar un montón. una vez me animé a plantear una medida cautelar constitucional representando la naturaleza. No sé si lo hice bien, pero me Ok. funcionó. Yo vivía en Entre Ríos y la ciudad de Entre Ríos siempre me ha gustado mucho porque tiene mucho árbol. Es una Sí. ciudad verde, tiene mucho árbol. Y me acuerdo que, no sé por qué, el municipio de San Borondón tiene esta costumbre, esta forma de ver las cosas. Le encanta talar los árboles. Va talando los árboles. Y había un conjunto de árboles que a mí me encantaban. Y vi un día que estaban ahí las máquinas del municipio y los árboles estaban talándose. Entonces me animé y dije, ¿sabes qué? Voy a presentar una medida cautelar constitucional. Lo trabajé con Dani, que hoy es mi esposa. Dani, presentemos una medida cautelar constitucional. Y presentamos. Está Juan Guzmán representando a la naturaleza. Propongo esta medida cautelar constitucional para que cese el daño que está haciendo, digamos, Ajá. irrogado en este momento. Y un juez me lo otorgó. Un juez dispuso. ¿Y el municipio pidió revocatoria o...? El municipio dejó de talarlo en ese momento. y Se ya fueron. está, se fueron. Se fueron. Y fue muy chévere porque, a ver, no es que me costó demasiado esfuerzo, en realidad. Redactamos, presentamos, lo hicimos. Y no sé, el juez fue muy abierto en ese sentido. Y lo digo a propósito de que las personas que nos escuchan de repente podrían escuchar esto y dirán, la doctora está allá en la Corte Constitucional y desde allá sí pueden hacer cosas. Pero ¿sabes qué? Es un tema que también depende de nosotros. Sí. Es una cosa que está ahí a la mano. O sea, la herramienta constitucional justamente está ahí para eso. Una forma de acercar la administración de justicia a la persona de a pie. Y yo como persona de a pie la incoé realmente y funcionó. Y estas cosas funcionan. Así debería ser, que esté a la mano, que el sistema de justicia responda y que todos vayamos protegiendo la naturaleza de alguna manera, ¿no? Claro, si alguien me plantea el caso que tú acabas de comentar y me dicen dónde ocurrió, yo pienso en Europa, pasa esto. O sea, pues no en Ecuador, un juez concediendo una medida cautelar para que no se talen unos árboles, el municipio reculando, porque a veces la administración pública es terca, no Claro. estar ahí pidiendo revocatoria o No, alguna o sea cosa. que me ofrezco a poner en el coso de la sentencia, del proceso, para que la gente lo chequeen. vea. Sí, Interesante, sí. a mí me sí. sorprendió, la verdad, fue muy bonito recibir ok, si te doy la medida cautelar constitucional y Y de repente notificarle ya al municipio. el árbol ya no estaba para, instalado. para todo, claro. Sí, no, fue muy lindo. Qué interesante. Doctora, yo creo que el tema ha estado realmente increíble. Teníamos pendiente hablar de esto, una sentencia muy relevante. Ya ahora, digamos que no tan fresco el tema, pero sí que no ha perdido vigencia y creo yo que no va a perder vigencia y servirá de modelo para otras jurisdicciones, para otros países, sobre cómo seguir el desarrollo en materia de derechos de la naturaleza y de protección de la naturaleza y del ecosistema y de nuestro planeta que tan mal está. Sí. A día de hoy. Yo me animaría, ¿sabes?, a proponer que en este capítulo se incluya como adición un pequeño resumen de la sentencia por una voz en off o algo así que diga, mira, estos son los puntos básicos de la sentencia, en esto se desarrolló y así fue. Interesante, sí, sí.
para que pueda tener las dos caras de la moneda, digamos. Está súper bien. A veces concluimos cosas en los capítulos y nos ponemos más tareas. Sí. El pasado Qué creamos bueno un instituto eso. sí, todavía verdad. estamos ahí. Sí, a veces pasa. Sí, nos gusta Ay, soñar, sí. doctor. Y luego no tenemos tiempo y estamos quejándonos nosotros Sí, mismos. Pero sí. Pero sabes que yo, la verdad es que quiero felicitarlos por algo, porque yo creo que poca gente se anima a hacer un podcast de derecho para que las personas miren el derecho, lo vean de otra forma, lo comprendan. Y es una tarea que se hace por amor al derecho y por amor al a la derecho, patria. nada más, O por sea, amor al derecho. y esas cosas son relevantes y que abogados jóvenes que estudian, que se preocupan y todo lo hagan para tratar de llegar a una comunidad jurídica me parece valiosísimo. Y yo creo que esos roles hay que destacarlos, hay que promocionarlos. Todo. Así que los quiero felicitar porque la verdad, darse el tiempo, estar súper temprano, un día lunes. sí, hoy estamos con café, de hecho. Ojalá, Sí. un cafecito. Y todo para poder conversar de derecho realmente es importante. No, gracias a usted, doctor. En verdad, lo hacemos realmente por amor al derecho. Sí, Siempre sin soy- duda. No hay nada más. No hay No, nada no se más. saca nada más. Sí. Doctora, como notas finales, ¿qué queda hacer por la justicia constitucional? ¿Qué podemos proponer? ¿Cómo se puede impulsar? Que cambiamos. Y sabes que yo creo que lo más importante es lo que ustedes hacen, difundir. Difundir y capacitar. Las personas tienden a creer que la justicia constitucional es para todo y no es para todo, ¿verdad? No, no lo es. Así es. Y también las personas a veces no comprenden el alcance de las figuras constitucionales que existen, cómo deben de manejarse y todo. Yo creo que eso solo se logra con difusión, con capacitación, que permita que el ciudadano que está en el día a día, el abogado que es parte de un foro jurídico o el abogado que está ejerciendo en cualquier ciudad del país, tenga la posibilidad de conocer un poco más, ¿verdad? Y ayudarlo a que sus acciones que presenta sean mejores. Entonces, a veces la gente cree que todo es cuestión de reformar leyes o crear nuevas leyes o cambiar una u otra cosa en una norma que puede ser de rango constitucional, como puede ser un reglamento, cuando en realidad a veces las cosas es cuestión de sentarse, leer, conocer y darles una interpretación correcta. Es decir, la capacitación y la difusión es quizás algo de lo más importante que existe. Y también quiero tomar algo que ustedes dijeron al inicio, ¿verdad? La lectura es tan importante y las escuelas y colegios las están abandonando. Y yo creo que con una lectura comprensiva, cuando uno lee y trata de comprender lo que lee, mira, ha caminado la mitad. Sí, sí, parece del mentira cómo sendero. eso está dejando de existir. Y a propósito, en esa línea, para terminar con un final remark, ¿qué hay que hacer por la enseñanza del derecho? ¿Qué desafíos? Hablamos hacia el inicio estos problemas, la falta de lectura, la carrera, tú mencionabas, ahora termina antes, no hay tiempo, la gente no lee, tal vez los estándares han bajado. ¿Qué se puede hacer por la enseñanza del derecho, que también es su gran pasión? Sí, yo lo que creo sinceramente es que cuando uno enseña derecho debe tomárselo en serio. O sea, si eres profesor de una facultad o de un instituto o de una escuela que está formando algún tipo de destreza, tómatelo en serio. Prepara la clase, dale oportunidad. O sea, desde preparar la clase es tan Es importante. importantísimo. ¿Verdad? O sea, y no solo preparar la clase, a eso agrégale. Mira, los alumnos al principio, cuando tú le mandas a leer el folleto que tiene 12 páginas y que para ti es corto y que los alumnos se quieren morir porque son 12 carillas, ¿ya? Claro. Claro. Entonces, pero te toca mantenerte firme y decir, pues hay que leer las 12 carillas y tienes que a lo mejor traerlas acá subrayadas, así sea el método más arcaico del mundo, pero tienes que empujarlo a que se embarque Sí, es en ese verdad. tema, ¿verdad? Es verdad. Es verdad. Tienes que embarcarlo y solamente el profesor lo va a embarcar. Yo siempre creo que un profesor no te va a decir nada extraordinario, te va a dar unas pautas básicas, Unas guías. ajá, Claro. para que tú avances. Te invita al pensamiento crítico, Pero hay además. hay esos profesores. O sea, creo que todos hemos tenido esos profesores que te marcan. Sí, Y esos claro profesores que sí, también pasaron que desapercibidos. no te marcaron. Ajá. Exacto. Los pero- olvidaste. Y hay el profesor que no lo olvidaste. O la profesora que no olvidaste. Claro, ¿verdad? el profesor que se limita a decirte, y lo conversábamos al inicio, ahí está la norma, memorízala, este es el procedimiento, conforme está y ya. Y el profesor que te dice, pero ¿por qué? ¿Está bien esa norma? Te invita a pensar, por ahí te muestra algún autor que piensa algo distinto a lo que dice la norma escrita,
por ahí él te aporta algo más y se empieza a generar, yo creo, esto que es esencial para el jurista, para el abogado que sale a ejercer, que es capacidad crítica respecto de la norma, de las realidades jurídicas, de las instituciones del derecho y todo eso. Yo creo Claro. que por ahí la formación tiene que impulsarse bastante. ¿Sí? Sí, Bueno, buenísimo. Juancho, Doctora, yo doctora, quería volverle a agradecer por acompañarnos. Espero que esto pueda ser aprovechado por las personas que nos van a ver. Estoy seguro que sí. Pancho, siempre un gusto. Y bueno, vamos a estar en este set de ahora en adelante. Bueno, muchas gracias. Y gracias por invitarme. No saben lo que significa para alguien que ha sido profesor toda la vida ver que sus alumnos ahora son abogados reconocidos y que se dedican a estas estrategias para tratar de enseñarles a otros derechos. Entonces eso creo que es una rueda muy linda y ojalá que ustedes con sus alumnos lo puedan vivir más adelante. Muchas gracias, doctora. Gracias. muchísimas gracias, doctora, y Muchas gracias gracias. por estar aquí y a seguir los compromisos que Claro. cerramos cada capítulo. A seguir aquí, sí, correcto. Creo que hay que llevar una agenda específica para eso. Totalmente. Bueno, muchísimas Gracias. gracias. Buenos días a todos. Buenos días.